la calle 35 de la ciudad de Nueva York, hay un lugar que resultó ser bastante misterioso. Era una residencia de estilo victoriano a la que se subía por unas escaleras y tenía una puerta de roble muy grande. Una vez adentro uno se encontraba con unos enormes paneles de caoba, piso de pinotea, unas ventanas altas cubiertas con unas cortinas de terciopelo verde bien pesadas. Tenía un salón muy grande que hacía las veces de sala de reunión, sala de sociales, biblioteca, sala de lectura, bar. Y en ese espacio, en esa sala tan grande, había una gran chimenea, pero muy grande. Era bien profunda y no tenía repisa, sino que tenía un enorme arco de piedra. Y ahí en la dovela central del arco de piedra había una inscripción que decía: lo importante es el cuento, no quien lo cuenta. Algunos decían que ese lugar era un club de caballeros, pero los propios miembros del lugar lo definían más bien como un lugar de viejos ñoños con una excelente bodega donde de vez en cuando se contaba alguna buena historia. Stevens era un personaje tan misterioso como el lugar. A veces era el portero, otras veces era el mayordomo, otras veces era el barman, otras veces era el camarero. Él abría y cerraba el lugar, que siempre estaba con gente, pero los viernes recibía mayor cantidad de concurrencia. Es que los viernes era el día del cuento. Y había como un ritual. El encargado de contar el cuento se levantaba y recibía de Stevens un sobrecito como el de las semillas, pero lleno de polvitos químicos. Entonces ahí tiraba esos polvitos al fuego de la chimenea y saltaban un montón de chispas de colores, y en ese momento todos los asistentes sabían que tenían que agarrar sus sillas y sentarse en media luna enfrente de la chimenea. El que contaba el cuento se sentaba en el centro. Antes de que empezara la historia, Stevens aparecía en su rol de camarero y repartía unas cazuelas con unas salchichitas con salsa bien humeante, y entonces mientras sucedía el cuento todos comían en silencio. Y después que terminaba la historia, Stevens volvía a aparecer en su rol de camarero con una bandeja, pero esta vez llena de copitas de brandy. Cada uno de los asistentes agarraba su copa y brindaban. Por el cuento, no por quien lo cuenta. En esos viernes se contaban historias trágicas, historias de humor, historias de amor, pero el viernes anterior a Navidad era diferente y era especial. Porque ese viernes se contaba una historia de misterio. Y el viernes del que nos vamos a ocupar, la historia de misterio fue contada por el doctor Emil McCarron. El doctor McCarron hizo todo el rito. Tiró el sobre con los polvitos químicos al fuego, que se encendió en miles de chispitas de colores. Todos los asistentes agarraron sus sillas, se sentaron en media luna frente a la chimenea. Stevens apareció con la bandeja y las salchichas humeantes. Cada uno agarró su porción. Y se hizo un silencio tan profundo que se podía escuchar el silbido de la salvia hirviendo adentro de los troncos en el fuego de la chimenea.
todos estaban como hipnotizados, probablemente como nuestros antepasados en sus cuevas. El doctor Macarron apoyó sus antebrazos sobre sus piernas, cruzó sus manos y las dejó caer entre sus rodillas y comenzó su historia diciendo: caballeros, voy a contarles la historia de un nacimiento. Y contó. Por allá por el año 1935, cuando él era un joven y entusiasta médico ginecólogo y obstetra, trabajaba en el Harriet White Memorial Hospital, un edificio muy viejo de la ciudad de Nueva York que tenía una hermosa plazoleta de ingreso. Los autos entraban, paraban en la puerta del hospital y en el ala de urgencias y después salían. Y ahí en el centro de la plazoleta, montada sobre un pedestal de piedra bien grande, había una estatua gigante de Harriet White, la primera enfermera de la ciudad de Nueva York. En ese hospital, el doctor Macarron aprendió muchas cosas. Contó que aprendió que el nacimiento era algo maravilloso, aunque no necesariamente hermoso. También aprendió que la medicina debe expandir sus horizontes. Y sobre todo aprendió que el útero de una mujer gestante era como un motor. Y una vez que ese motor se ponía en marcha, toda madre comprendía que su vida estaba en juego para sostener la vida que llevaba adentro. En junio del año 1935, el doctor Macarron recibió a una paciente. Él le puso por nombre, para no revelar la identidad, Sandra Stanfield. Dijo que ella era rubia, delgada, alta, que tenía el pelo un poco más largo de los hombros con algunos bucles. Sus ojos eran de color avellana, con una mirada atenta y tenía un gesto decidido. La señorita Stanfield dijo que tenía 28 años, pero cuando el doctor le hizo el primer examen, se dio cuenta que debía tener como 23 o 25 máximo. Estaba embarazada de 2 meses y no llevaba anillo de casada. Ella fue muy práctica y muy franca. Lo primero que preguntó fue cuándo era la fecha estimada del parto. Y el doctor calculó que sería por ahí, por Navidad. Antes de irse, la señorita Stanfield preguntó si el doctor la iba a atender aun cuando ella no llevara anillo de casada. Y el doctor contestó que sí. Él sabía muy bien que en esa época a la situación de la señorita Stanfield solía denominársela un desliz. Una mujer casada y embarazada era una mujer radiante y orgullosa de cumplir con la misión que Dios y la sociedad le habían encomendado. Una mujer soltera y embarazada era para los ojos del mundo y tal vez para los de ella misma una ramera. Muchas de esas mujeres terminaban pariendo solas y entregando a sus chiquitos en algún hospicio perdido. Otras tomaban pastillas y se tiraban del piso más alto de un edificio. Algunas terminaban muertas y desangradas en las roñosas manos de un abortista chapucero, o lo que era peor, intentando hacer la tarea ellas mismas. El doctor Macarron sabía que la situación de la señorita Stanfield era una de las peores situaciones a las que una mujer soltera se podía enfrentar en esa época. Claro que la iba a acompañar. Él iba a estar ahí con ella. En la segunda consulta, el doctor Macarron le entregó a su paciente
La guía práctica para el embarazo y el parto. Era un cuadernillo que había escrito él, con una mirada para algunos innovadora, revolucionaria, para otros pavadas que ni deberían ser consideradas. Como dije antes, era joven, entusiasta y tenía ganas de hacer cosas diferentes. El doctor Macarron le recomendaba a sus pacientes que se mantuvieran activas, que hicieran largas caminatas, que se alimentaran de una forma saludable, comiendo verduras, frutas, carne de pescado, frutos frescos, y también les recomendaba hacer ejercicios de respiración. En esa visita, Sandra Stanfield le preguntó al doctor cuándo comenzaría a notarse su estado. Él le dijo que calculaba que para agosto, por ahí septiembre. En la visita del cuarto mes de embarazo, el doctor Macarron le enseñó a su paciente su método de respiración. Era un método que estaba destinado a mantener un buen nivel de oxigenación en el organismo de la madre y también a ayudarla a centrar toda su atención en el proceso de nacimiento de su hijo y acompañándola para que sienta plenamente toda la experiencia y también el dolor. Era un método que se usaba desde hacía mucho tiempo en India, en África. En Estados Unidos las mujeres de las tribus Shoshone y Kiowa también lo usaban. Incluso las mujeres esquimales lo habían utilizado de siempre. Pero la mayoría de los médicos occidentales lo desestimaban porque esas eran cosas de nativos ignorantes. La cuestión era así. El proceso del parto se dividía más o menos en 3 grandes momentos. Cuando empezaban las primeras contracciones y la mujer empezaba a sentirlas, debía hacer profundas y lentas respiraciones para acompañar el inicio del proceso en la zona del diafragma, lentas y profundas. Sobre la etapa media del parto, más o menos, cuando las contracciones empiezan a ser un poco más dolorosas, las inspiraciones y las expiraciones debían hacerse un poco más largas. Cuanto más fuerte la contracción, más prolongada la inspiración y la expiración. El doctor Macarron le llamaba a esta parte del método remontar las olas. Y en la etapa final del parto, cuando las contracciones empiezan a ser más seguidas y los dolores son más intensos, y aparte vienen esas urgentes ganas de empujar, la respiración tenía que ser a breves intervalos. Inspiración y expiración cortitas, entre los labios, sin llenar los pulmones, sin hiperoxigenarse, casi como un jadeo controlado, haciendo el ruido que hacen los chicos cuando juegan al tren. El doctor Macarron le llamaba a esta parte la locomotora. Contó el doctor Macarron que nunca había visto a ninguna de sus pacientes tomarse con tanto entusiasmo y con tanta responsabilidad el método de respiración como lo hizo Sandra Stanfield. En la consulta del mes de agosto, la señorita Stanfield le dijo al doctor que la habían despedido de su trabajo. Ella trabajaba en una de esas grandes tiendas del centro de la ciudad, en el sector perfumes, como vendedora. Y un lunes la encargada de la tienda la llamó a su oficina y ahí, frente al escritorio que estaba lleno de perfumes y de muestras de perfume, le dijo que, habiendo tantas mujeres decentes en la ciudad que buscaban un trabajo digno, la verdad es que la tienda no creía tener la necesidad de contratar a una prostituta como ella.
Después la señorita Stanfield le dijo al doctor que sintió tanta bronca y tanta ganas de desparramar todas esas muestras de perfume que en lugar de hacer eso se puso a respirar como una locomotora. Y se calmó. El método de respiración funcionaba. En esa misma visita, antes de irse, Sandra Stanfield abrió su cartera y sacó un pequeño estuche forrado en terciopelo bordado. Lo abrió despacio. Adentro había una alianza de oro. Adelante del doctor la sacó y se la puso en el dedo anular de su mano izquierda. Y le dijo al doctor que ahora iba a usar esa magia barata que la convertía en una joven viuda a punto de parir. Y que por esa magia barata su hijo ya no era más un bastardo. Durante la visita de otoño, la señorita Stanfield le contó al doctor que también la habían invitado a retirarse de la respetable casa de huéspedes en la que vivía y que se había mudado a un lugar chiquitito en el village. Había conseguido un espacio, 3 pisos por escalera, pero que había sido con suerte, porque también había conseguido un empleo en el mismo edificio. En la primer planta vivía la señora Gibbs, una señora ciega con un buen pasar que la había contratado como su dama de compañía. Le hacía algunas cosas de la casa, tareas muy livianas, y también le leía las obras de Starton y Bach. Sandra estaba bastante tranquila por el trabajo. Para el mes de noviembre empezó a sentir cierta inquietud y a preguntarle al doctor si iba a estar en el parto, si no se iba a tomar vacaciones para Navidad, qué pasaba si otro médico tomaba su parto y no la dejaba usar el método de respiración o le ponía algún tipo de anestesia. El doctor la calmaba con paciencia y le decía que él iba a estar ahí. Él admiraba a esa mujer, admiraba la fortaleza y la valentía de esa mujer y claro que quería acompañarla. Cuando llegó diciembre la revisó una vez por semana. El 3, el 10, el 17. El bebé estaba listo para nacer. Solo había que esperar su tiempo. El parto de Sandra Stanfield comenzó el día de Nochebuena a las 6 de la tarde. Había estado neviscando todo el día. En las calles había algunos charquitos con una fina película de hielo. A las 6:30, Sandra Stanfield pensó que ya era momento de salir para el hospital. Agarró su bolso de parturienta que tenía preparado desde hacía mucho tiempo. Bajó muy despacio las escaleras agarrándose de la baranda, llegó hasta el primer piso, le pidió a la señora Gibbs que por favor le prestara el teléfono y llamó primero a un taxi y después al doctor Macarro. El taxi tardó como unos 20 minutos en llegar. Cuando el taxista vio que su pasajera era una parturienta a punto de dar a luz, se bajó del auto y la ayudó a bajar las escaleras y en cada uno de esos escalones le decía: cuidado señora, señora, cuidado, cuidado señora. Sandra Stanfield solamente asentía, concentrada en respirar. Las contracciones empezaban a ser un poco más fuertes. Cuando se subió al auto, las contracciones se producían cada 25 minutos y le dolían mucho. Ella empezó a respirar con esas respiraciones más largas. Inspiraba largo, expiraba largo, inspiraba largo, exhalaba largo. Empezó a remontar las olas.
El taxista se puso nervioso, la miraba por el espejo retrovisor y le preguntaba cada rato si estaba bien. Ella ni siquiera lo miraba, estaba tan concentrada en remontar las olas, le contestaba sintiendo con la cabeza. El tráfico de la ciudad de Nueva York, una víspera de Nochebuena, es muy difícil. El taxista manejaba despacio, iban muy lento. El parto seguía avanzando. Llevaban 1 hora arriba del auto. Sandra Stanfield se dio cuenta que ya empezaba el inicio de la última etapa, de la etapa final del parto, y entonces cambió la forma de respirar. Ahí empezó a respirar con esa respiración más alta, en intervalos breves, entre los labios, inspirando y expirando, sin llenar los pulmones, sin hiperoxigenarse, como un jadeo controlado, haciendo el mismo ruido que hacen los niños cuando juegan al tren. El taxista la miró por el espejo retrovisor, se dio cuenta que había cambiado el ritmo de la respiración. Faltaban como unas 5 cuadras para llegar al hospital. Justo ahí adelante el taxista vio que había un huequito, hizo una maniobra y aceleró a fondo. El camino al hospital estaba despejado. El auto salió disparado por esa calle cubierta con una fina capa de hielo. Por el espejo retrovisor el taxista le dijo a Sandra Stanfield que ya pronto llegaban. Ahí nomás enfrente podía ver la enorme estatua de Harriet White. Faltaba muy poco. El doctor Macarron vivía cerca del hospital y había decidido ir caminando. Llegaron juntos, él y el taxi de Sandra Stanfield. Llegó justo a tiempo para ver cómo sucedía todo. En el momento en que el taxi entraba a la plazoleta del hospital, una ambulancia salía disparada a toda velocidad desde el ala de urgencia. El taxista intentó frenar, pero no pudo detener el auto. Empujó el freno al fondo y las 4 ruedas se trabaron. El auto empezó a girar de costado y empezó a deslizarse sobre el hielo de la calle. La ambulancia lo chocó en la trompa y el auto giró sobre sí mismo como si fuera un trompo. El taxista movía el volante para un lado y para el otro. El auto dio una vuelta en sí mismo, dio otra vuelta en sí mismo y a la mitad de la tercera vuelta se estrelló contra el vértice del pedestal de la estatua de Harriet White. Se partió por la mitad como si fuera de papel. Los vidrios estallaron hechos añicos y por la ventanilla trasera del lado derecho el cuerpo de Sandra Stanfield salió disparado como si fuera una muñeca de trapo y quedó tirado en el cemento a unos metros de la entrada del hospital. El doctor Macarron corrió patinando y haciendo equilibrio hasta el cuerpo de su paciente. Había algo espantosamente erróneo en esa figura. Mientras sostenía su maletín y hacía equilibrio, tropezó con algo en el piso que giró adelante de él en círculos, arrastrándose sobre el hielo. Miró para ver qué era. Por el pelo rubio, ahora todo ensangrentado, se dio cuenta que acababa de tropezarse con la cabeza decapitada de Sandra Stanfield. Cayó de rodillas y se arrastró gateando hasta el cuerpo de su paciente. Lo dio vuelta. Ella todavía respiraba. Su pecho subía y bajaba en alientos rápidos y ligeros, muy poco profundos. Se oía un silbido como el de una pava a presión cuando empieza a hervir. Era
el sonido del aire al ser inhalado y expulsado por la laringe cortada. El doctor se dio cuenta que el cuerpo estaba teniendo una contracción y comprendió que todavía estaba a tiempo de salvar al bebé. Abrió el maletín que todavía llevaba en la mano, sacó un escalpelo y cortó la ropa interior de su paciente. Hizo un tacto de diagnóstico. Sandra Stanfield estaba lista para dar a luz. El cuerpo sin cabeza seguía respirando como una locomotora y de pronto se contrajo. Su vientre se hundió, la carne se hizo piedra y el bebé coronó. El doctor vio la cabecita del bebé ahí, sanguinolenta, membranosa, latiente. El bebé estaba vivo, indudablemente vivo. La contracción cesó y el bebé se retrajo. El doctor se dispuso a hacer una maniobra para sacarlo. Se sacó el gamulán, lo puso debajo de la cadera del cuerpo. Pero en ese momento el cuerpo empezó a respirar más rápido. Empezó a acelerar su respiración así como un jadeo controlado. Y se endureció otra vez. Una nueva contracción. Y el bebé avanzó. Y avanzó hasta las manos del doctor Macarron, que lo estaban esperando. El doctor agarró ese cuerpito sanguinolento, el agua nieve caía, era un niño. Movió sus puñitos llenos de sangre y emitió un tenue y sollozante gritito. En ese momento llegó una enfermera que venía patinando desde el hospital con un montón de toallas y una manta. El doctor las agarró, envolvió al bebé, se lo entregó a la enfermera y cortó el cordón. La mujer abrazó al bebito y se lo llevó caminando rápido y con mucho cuidado. La multitud que se había juntado para contemplar el espanto se fue abriendo a medida que ella avanzaba hasta que entró al hospital. El doctor Macarron se quedó ahí, al lado del cuerpo de Sandra Stanfield, que respiraba titubeante. Inspiraba, titubeaba y soltaba. Inspiraba, titubeaba y soltaba. Hasta que en un momento el cuerpo se dio cuenta que ya estaba vacío de toda vida y dejó de respirar. El doctor se arrastró hasta la cabeza de Sandra Stanfield. Le acomodó el pelo rubio con un gesto de cariño y le dijo: señorita Stanfield, es un niño. Esos ojos color avellana lo miraron y los labios formaron dos palabras: gracias, doctor. Y después la cabeza dejó de respirar. El doctor contó que se quedó ahí, arrodillado, llorando, al lado de la cabeza de Sandra Stanfield, en el medio de un charco de barro y de sangre helados, hasta que alguien del hospital vino a buscarlo. Y después dejó de contar. Se hizo un silencio tan profundo en la sala de la chimenea que se podía escuchar la salvia hirviendo adentro de los troncos en el fuego. Alguien preguntó qué había sido de la vida del niño. Y el doctor Macarron
dijo: caballeros, les dije que iba a contarles la historia de un nacimiento, y eso es lo que he hecho. En ese momento apareció Stevens con su rol de camarero con la bandeja con las copitas de brandy. Cada uno de los asistentes tomó la suya y brindaron por el cuento, no por quien lo cuenta. Salud.